Bien, estamos en vivo. Buenas tardes a todos, a todas. Estamos a minutos de comenzar nuestra charla del ciclo de la memoria, así que vamos a estar en unos minutos al aire para conversar, un poco saludar y esperando que se nos conecten. Tenemos un viewer. Bienvenido, bienvenida. Bien, ahora sí, tenemos ya 6 espectadores, los comenzamos a saludar. Bienvenidos a esta nueva charla de SOSOET, esta de la Sociedad Chilena de Socioecología y Etnoecología de Chile. Tenemos una actividad permanente, casi semanal, de charlas de difusión sobre la relación ser humano-naturaleza, de distintos puntos de vista, de distintos ángulos. Mi nombre es Cristóbal Pizarro, soy uno de los miembros fundadores de SOSOET, soy profesor de la Universidad de Concepción y voy a tener un rol de moderador de esta charla y les quiero presentar a nuestros invitados de hoy. Voy a poner ahí en cámara. Primero a Carla Marchán, ella es geógrafa de la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctora en geografía de la Universidad de Innsbruck en Austria. Es profesora asistente del Instituto de Ciencias Ambientales y Evolutivas de la Universidad Austral de Chile y académica del programa de Magíster de Desarrollo Rural de la misma Casa de Estudios. Su línea de investigación se enmarca en geografía humana y rural y en particular es el tema que nos reúne hoy en día, en esta charla respecto al crecimiento urbano en zonas rurales de las ciudades intermedias del sur de Chile, particularmente en el sector, la región de los ríos y el río Cruces. Hola Carla, ¿cómo estás? Hola Cristóbal, muy bien, muchas gracias por la presentación, Muy por la bienvenida, invitación. gracias. Muy bienvenida a las charlas SOSOET. Y también tenemos con nosotros a Matías Riesco, él es licenciado en Geografía, actualmente tesista de la línea Transformaciones Territoriales del núcleo DESDH, Desigualdades y Derechos Humanos de la Universidad Austral de Chile. Se desempeña como asistente de investigación del proyecto Una Historia Ambiental del Río Cruces, que tuvimos el placer de escuchar a Hugo la semana pasada, y sus intereses son la geografía urbana, la planificación territorial, y es aficionado a la ilustración botánica y a las aves. Mucho gusto en saludarte, Matías, ¿cómo estás? Mucho gusto también, súper bien. Un agrado estar acá, Qué bueno. virtualmente. Cuéntenos cómo está la región de los ríos, cómo está Valdivia, el río Cruces, mientras esperamos que nos unan más espectadoras. ¿Respecto a qué? ¿Respecto a COVID? ¿Respecto a situación humedal? ¿Qué? Un El poco panorama estábamos con general. el panorama general, cómo se ven los ríos, cómo está la costa por allá. Pucha, hartos casos nomás últimamente. Pues. Hay no sé si decir rebrote en realidad, porque no sé cuándo bajamos de la ola en realidad como país o como región, pero se ve que hay un brote importante y sobre todo en ciudades que no son la capital regional en este caso, que es como Panguipulli, Lanco, por ejemplo, que están teniendo como casos importantes. Y eso principalmente, acá por lo menos San José está bien tranquilo, no hay tantos casos activos, son como 10 aproximadamente, y se ha mantenido así durante casi toda la pandemia, así que por lo menos acá en San José está todo normal. O sea, entre comillas, muy entre comillas. En una nueva normalidad. Sí, exactamente. Sí, sí, estoy en la región del Biobío, donde la cosa está bastante mal, la verdad. Y estamos en un periodo de cuarentena ya hace un par de semanas atrás. Así que es otro el panorama para nosotros. Les comento a nuestros queridos y queridas espectadores que esta charla es parte de un microciclo dentro de las charlas SOSOET, es del proyecto SEUM del Centro de Humedales del Río Cruces, titulado Las aves como centinela de la memoria biocultural, y el ciclo en particular, el microciclo se llama Memoria Biocultural de los Humedales. Y hoy nos convoca, ¿cierto?,
una charla titulada, no sé si nos quieres compartir la pantalla, Vamos. Carla, como para ir. Vamos. Vamos. Parcelamientos de agrado y perurbanización como motor de cambio de los ecosistemas del humedal del río Cruces, y vamos a tener este dúo de Carla y Matías con esta presentación a dos voces, ¿cierto? Que nos va a hablar un poco del crecimiento urbano hacia las zonas rurales y ciudades intermedias en los últimos años, este denominado proceso de periurbanización, ¿cierto? Que en el caso de Valdivia, que se emplaza, digamos, en este entorno de naturaleza privilegiado, que incluye ciertos bosques nativos, sitios productivos, y imponentemente el humedal, ¿cierto? Que además es emblemático. Entonces, eso ha llevado también a una suerte de presión inmobiliaria por vender esa naturaleza, ¿cierto? Esa imagen del centro de Chile, y que también se acompaña como un motor de transformación del paisaje, en conjunto con otras actividades productivas, tanto forestales, agrícolas, que se desarrollan en el río Cruces. Entonces, Carla y Matías nos presentarán en esta charla cómo este proceso de desarrollo en el humedal, y se discuten sobre las proyecciones y las consecuencias de los procesos, tanto para la biodiversidad y tanto para el modo de vida de las comunidades rurales de los ríos. Ahí luego entonces voy a agregar, ¿cierto? Yo voy a desaparecer unos minutos y los dejo con... ¿Se ve mi pantalla, cierto? ¿Ah? Sí, Sí, ¿Se ve mi se ve. pantalla? Se ve. sí, si nos puedes poner la presentación en modo presentación, valga la redundancia. Ujú. ¿Ahí sí? Todavía no. Creo que no. ¿Todavía no? No, se ve solamente el modo El pequeño. del el pequeño, ¿sí? Ahí sí. Suceder. No, la verdad es que no está proyectando. Un segundo. Espérense. Algo pasa. Entonces, mientras Carla, les puedo comentar que pueden llegar sus preguntas directamente al chat del Facebook Live, o también escribir cualquier duda que tengan sobre SOSOET, sobre el microciclo de la memoria biocultural también. Pueden llegar sus preguntas e inquietudes. En el chat yo voy a estar atento al chat, y saludando aquí voy a leer algunos saludos. Marcela Márquez Ahora sí se ve, García. perdón. Que... Ahora sí, tienes que compartir pantalla. Ya, estoy con dos ahora. Aquí. Dale nomás. Listo. Yo por mientras me lo... Sí, saludando a Marcela Márquez, dice telecocinando, teleescuchando, teletodo. Aguante las madres y los padres en la crianza y el teletrabajo, ¿cierto? Cristian Muñoz Maluenda, un saludo desde Murcia. A cuidarse, no queda otra. Acá en España, por porfiado, se nos va un poquito de las manos la cosa ahora. Abrazo y éxito en la charla. Ahí ¿Bien? sí. Gracias. ¿Estás compartiendo el streaming? Eternamente. Me pasó, me cambié de computador y fue un desastre, Ahí pero va. déjenme arreglarlo. Ahí va. Yes. Ahí sí. Ahí estamos, ¿cierto? Sí. Entonces, bueno, ahora aprovechamos de volver a saludar a las personas que nos están recién conectando. Vamos a comenzar con la charla de Carla Marchán y María Riesco sobre parcelamiento de agrado y periurbanización, motor de cambio en el ecosistema del humedal del río Cruces. Yo desaparezco y voy a estar ahí moderando con las preguntas. Suerte en la charla. Muchas gracias, Cristóbal. Bueno, después de la presentación y de todos los inconvenientes, darle las gracias a la SOSOET por invitarnos a presentar este trabajo que estamos desarrollando con Matías hace un poco más de 1 año y medio, que tiene y que surge por el interés de entender los procesos de transformación de los espacios periurbanos y de los modos de vida rurales en lugares
que tienen una importancia relevante, como son las ciudades intermedias. Poco se habla, cuando hablamos de crecimiento urbano, siempre la atención ha estado puesta mayoritariamente en las grandes ciudades, pero existe menos información y menos conocimiento y producción académica desde la geografía sobre cómo estos cambios también ocurren en otras escalas en las ciudades intermedias como Valdivia, por ejemplo. Y en ese sentido vamos en estas charlas a poder desarrollar por un lado la dimensión del crecimiento periurbano, pero también intentar hacer un giro y un poco un ensamblaje teórico con respecto a la forma en que normalmente se estudia el crecimiento periurbano. Y en ese sentido, el desafío de incluir la memoria biocultural como un enfoque teórico y metodológico es para nosotros súper estimulante porque nos va a permitir ir incorporando otros conceptos, otros marcos teóricos que nos van a permitir ampliar la mirada con respecto a cómo se estudia normalmente este tipo de procesos de urbanización. Entonces, comentarles también que este trabajo es parte del proyecto que mencionaba Cristóbal al principio, el del desafío de la memoria biocultural a partir del estudio de las aves y también del proyecto de la generación de la historia ambiental del río Cruces que estamos también desarrollando con Hugo. Entonces es una visión que busca un desarrollo conceptual de largo plazo. Y para ir entrando un poco ya en materia, invitarlos a mirar a Valdivia una ciudad humedal, entenderla como lo que mencionaba la semana pasada Hugo, en un escenario de larga duración hacia el pasado, implica comprender que su habitabilidad ha estado siempre relacionada desde esta época precolonial con la ocupación de los humedales. Por lo tanto, si lo miramos en esos 6 siglos que comentábamos anteriormente en la charla pasada, esa relación ha ido cambiando, su esencia ha ido diferenciándose también con respecto a cómo se ha concebido el humedal, las distintas representaciones que el paisaje natural tiene y que ha ido teniendo con el paso del tiempo, y cómo eso lo podemos entender ahora y cómo podemos darnos cuenta que la naturaleza va a ser considerada en un contexto de desarrollo y de crecimiento urbano neoliberal un elemento clave que nos va a permitir ejercer algún tipo de diferenciación que sea relevante para la producción inmobiliaria. Entonces, esta Valdivia, ciudad humedal, está compuesta, este mapa de Forecos, nos muestra que en su entramado fluvial, Valdivia está compuesta por ríos, por esteros y por una serie de humedales menores que van a tributar a un sistema más amplio en lo que vamos nosotros a comprender como una red socioecológica. Porque eso también es importante porque estos cuerpos de agua van a generar distintos tipos de uso y distintos tipos de valoración por parte de las sociedades humanas y por parte del marco normativo también. Ahí retomando también una de las ideas que van a motivar el entender de qué maneras van ocurriendo esas ocupaciones de los humedales, pensar que dentro de estas representaciones van a haber momentos y pulsos en el tiempo donde la condición del humedal y la caracterización del humedal van a ser entendidas como áreas de poco interés, de suelos de baja calidad, de suelos de lugares marginales al borde del desarrollo urbano consolidado en el centro. Y por otra parte ahora lugares que van a tener una revalorización a partir de los cambios rápidos que han tenido los modos de vida urbanos y la necesidad de generar de generar nuevos suelos para el negocio inmobiliario. Entonces, entender Valdivia desde esa perspectiva ecosistémica fluvial nos va a poner una serie de desafíos que hay que empezar a mirarlos ya desde de una perspectiva más amplia, que es lo que nosotros queremos proponer hoy y desde cómo queremos abordar esta presentación. Entonces, en el centro de la discusión, comprender la función y el rol que tiene la naturaleza dentro de la producción inmobiliaria y especialmente del santuario del humedal Río Cruces, que fue declarado como santuario de la naturaleza Carlos Anbanter en el año 81 y forma parte entonces del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado. Estamos hablando de un área aproximada desde este humedal legal, de una superficie aproximada de 4.800 hectáreas que tiene
una gran relevancia porque fue el primer humedal chileno que ingresa a la lista de humedales de importancia internacional de la Convención de Ramsar. Entonces, ¿de qué manera esta figura humedal se incluye en la producción inmobiliaria y cómo esas figuras de protección y este valor ecológico y ambiental y paisajístico que tiene el humedal va a ser incorporado en el negocio inmobiliario y cómo eso va a generar un aceleramiento del proceso de periurbanización? Es algo que a nosotros nos interesa particularmente. Cuando hablamos del proceso de periurbanización hay que entenderlo desde la forma en que las funciones y las intensidades de uso urbano van a ir perdiendo intensidad a medida que nos desplazamos en lo que podríamos llamar una grilla de variaciones de uso entre los usos urbanos y los usos rurales. Entonces, esta área periurbana va a ser un poco una fase y una zona de transición. Al ser una zona de transición en donde va a ocurrir estos cambios de intensidad de uso y de funciones urbanas, va a ser una zona que no está reconocida legalmente bajo la norma de los instrumentos de planificación territorial, que en Chile son en un 100% urbanos, es decir, están pensados para normar cómo va a crecer y cómo se va a estructurar el uso del suelo urbano, pero no así en las áreas rurales. En las áreas rurales, donde está este espacio periurbano, vamos a encontrar instrumentos de planificación que son de carácter indicativo, es decir, políticas de uso, algunas leyes que tienen mucha relevancia en el aceleramiento del proceso de periurbanización, como es el decreto ley 3516 sobre división de predios rústicos, que es la norma que sirve para definir cómo se van a entender y qué es lo que se va a permitir en cuanto a subdivisión de explotaciones rurales, es decir, de predios que están en las áreas rurales y que tiene ciertas características como, por ejemplo, que bajo esta norma, que la dirige y la supervisa el SAC, el Servicio Agrícola y Ganadero, va a permitir que estos predios que se puedan dividir en las zonas rurales tengan una superficie mínima de media hectárea. Estas subdivisiones y estos elementos que aceleran el proceso de urbanización tienen, por un lado, tienen un rol muy fuerte en permitir la transformación acelerada de este suelo rural en condiciones urbanas, y lo que genera mayores complejidades es que no requieren autorización de ningún organismo público, salvo revisión de lo que mencionaba de los planos del SAC y la inscripción en el conservador de bienes raíces. Por lo tanto, si bien no son un instrumento de planificación propiamente tal, están ordenando de alguna manera la forma en que las ciudades van creciendo y cómo eso va a ocurrir. Y por supuesto, bajo esa lógica vamos a encontrar que hay distintas presiones que va a generar el proceso de parcelamiento de agrado y transformaciones en el uso y la gestión de los recursos naturales y de elementos como el suelo, como el agua, que van a estar supeditados como una necesidad del proceso urbanizador en las zonas periurbanas. Y por supuesto eso va a llevar a una profunda transformación del ecosistema humedal desde las perspectivas materiales como las que mencionaba recién en cuanto al uso del suelo, la gestión, pero también en las dimensiones simbólicas que tienen que ver con cómo la naturaleza revisitada, ya no solamente esta primera naturaleza que vemos como prístina, sino una naturaleza que se interviene y se incluye en los procesos de desarrollo inmobiliario, también se va a transformar su significado, y cómo ese significado pasa a ser un agente más del negocio inmobiliario propiamente tal. ¿Por qué esto también es relevante y por qué ocurre así? Desde la geografía humana, que dialoga con muchas otras ciencias sociales, como por ejemplo la antropología, tenemos los trabajos de Juan Carlos Esquius, que él desarrolla tiene un vasto desarrollo del tema, de lo que significa el tema agua para las comunidades humanas. Él nos explica que los humedales se encuentran ahora en un proceso de resignificación. Y esta resignificación tiene que ver en un contexto ya de posmodernidad, porque la sociedad en el fondo vuelve a descubrir cuáles son sus relaciones con la naturaleza. Y eso es súper relevante también porque nos reafirma aún más la necesidad de entender estos procesos desde perspectivas que sean socioecológicas.
Nosotros sabemos que los humedales son reconocidos porque tienen una alta gama, un alto nivel de diversidad de especies, pero también hay una cantidad importante de significados culturales, que era lo que parte la mencionábamos en la charla pasada con Hugo, que van a ir marcando cómo se entienden los lugares, lugares vacíos, lugares llenos, lugares que se surgen a partir del terremoto o en una larga duración hacia atrás, que siempre fueron ocupados con forma y con generación de cultura y de paisaje cultural vivo a partir de esas prácticas asociadas al agua. Entonces ahora en estos contextos actuales donde vemos que las ciudades y la tendencia de urbanización ha sido tan rápida desde la segunda mitad del siglo XX, existe una contratendencia que vamos a entenderla un poco como una contraurbanización, es decir, ya las ciudades no ofrecen, el modo de vida urbano no ofrece las condiciones ambientales para el desarrollo pleno del ser humano, que es necesario y se genera esta idea de la necesidad de buscar otros espacios que nos conecten nuevamente en esta dimensión humana con la naturaleza. Entonces, bajo esas lógicas, eh, vamos a entender que existe una necesidad de revisitar ahora, entonces, desde esa perspectiva socioecológica, un hombre integrado a la naturaleza y que genera otros vínculos con esta naturaleza y que es necesario relevarla y también protegerla. Y esto es lo que vamos a entenderlo en un contexto que vamos a denominarlo la diversidad biocultural. ¿Por qué esto también es importante? Porque dentro de los distintos ecosistemas que existen en el mundo, donde hay menos información sobre estos vínculos entre diversidad biológica y cultural, es en los ecosistemas humedales, y por eso la UNESCO y la Convención Ramsar han hecho un punto con respecto a la importancia que tiene entender la diversidad biocultural de los humedales, y en ese sentido lo que se plantea necesario es lo que mencionaba Cristóbal en un principio de la charla, lo que se llama el desafío biocultural, que que tiene distintas metas y en un plan estratégico, y dentro de una de esas metas hay acciones establecidas, que es una que nos interesa y es la que abordamos en esta charla, identificar cuáles son los agentes de transformación del paisaje y quién los va a promover. Entonces, en ese contexto es súper importante entender que el fenómeno urbano y el crecimiento periurbano que vamos a abordar a partir de las parcelaciones de agrado que mencionaba, son uno de estos ejes de transformación fundamental en el sistema, en el ecosistema del humedal del río Cruce, que tienen, y que es un proceso que se ha visto acelerado a partir de ciertas situaciones históricas recientes que han afectado al humedal. Si lo pensamos como en el último tiempo, desde el 2004, cuando ocurre el desastre ambiental del río Cruce, con la contaminación de Selco, va a iniciarse un proceso que tiene por un lado la denuncia del desastre ambiental, pero también la importancia del desarrollo de medidas de reparación y también de instrumentos y de posibilidades que nos permitan valorar y proteger al santuario de la naturaleza de estas intervenciones. Entonces, en ese contexto, han ido ocurriendo distintas cosas que han ido cambiando el valor que se le daba a los humedales, y sobre todo vinculado al tema inmobiliario. Hemos hecho un recorrido por la prensa y hemos descubierto y recogido en ello, a partir del 2011, por ejemplo, la primera noticia a mano izquierda, una serie de procesos que tienen que ver también con la conformación de la institucionalidad ambiental y los tribunales ambientales en Valdivia, sobre todo, de qué manera se van a ir deteniendo proyectos inmobiliarios porque están atentando contra espacios que están siendo protegidos. Y también el daño ambiental, por ejemplo, que ocurre mucho y es muy visible en Valdivia con respecto al relleno de humedales en algunos sectores emblemáticos como Angachilla, como el humedal Santo Domingo, o los humedales urbanos plenamente, como el caso de Teja Sur, para el negocio inmobiliario principalmente. Si lo llevamos hacia las áreas periurbanas, vamos a encontrar esto que mencionaba en un principio, un motor de cambio que genera mucho impacto, es el de los predios brujos, los sitios brujos, es decir, todas aquellas parcelaciones irregulares menores a 5.000 metros cuadrados que son puestas a la venta bajo la modalidad de loteos que
el vendedor los presenta como posibles, como un loteo que se va a poder regularizar, y lo que está haciendo Bienes Nacionales, que por un lado está a lo largo de todo Chile tratando de detener ese proceso irregular y no resolviendo no entregar el rol definitivo a los loteos que se hagan bajo esta lógica. ¿Cuál es el argumento para oponerse a estas subdivisiones prediales menores a 5.000 metros cuadrados? Tiene que ver necesariamente con la presión de las necesidades de urbanización que tiene un proyecto o proyectos de ese tipo, y por la presión que ejerce sobre los recursos naturales, especialmente agua, y también en los cambios de uso de suelo que provoca. Y eso en los humedales valdivianos y especialmente también en el cruce vamos a ver de qué manera y con qué intensidad está ocurriendo ahora en los resultados que vamos a ir mostrando más adelante. Finalmente, algo que surge desde Valdivia y que es muy atingente mencionarlo, el reglamento que fue aprobado recientemente en agosto, que va a poner en operación la ley de humedales urbanos que se aprueba este año y que tiene también normas que van a permitir la protección y ciertos criterios que permitan incluir, por ejemplo, la dimensión de la memoria biocultural, incluso de las comunidades que están cercanas y que habitan humedales y que tienen una relación especial con ellos. Entonces, bajo ese contexto un poco del problema en general, nuestro trabajo se ha enfocado a entender los actores que ejercen la influencia en el desarrollo del negocio inmobiliario en el periurbano de Valdivia. El trabajo, si bien partió de una forma muy ambiciosa, queríamos mirar estas zonas de borde en la ciudad completa. Después vamos a mostrar que tomamos algunos casos particulares que involucran el humedal y también otros que trajimos ahora para presentar en otros sectores. Pero entender quiénes están detrás, qué actores hay, qué influencia tienen, cómo se estructuran, etcétera. También ver qué elementos ambientales, ya sean naturales o construidos, van a promover la expansión de los sectores periurbanos analizados, cuáles son, en el fondo, esos elementos que detonan esa mayor interés. Y también reflexionar sobre qué transformaciones e impactos genera el crecimiento periurbano y el negocio inmobiliario, específicamente en el humedal. Y los objetivos del trabajo van también por ese lado: identificar y describir los actores y procesos del negocio inmobiliario, determinar también los elementos naturales, los elementos humanos, y aquí están los 3 lugares que vamos a presentar hoy día: Quitacalzón, un sector de Valdivia, Torobayo Estancilla, también otro sector hacia el camino a Niebla, y Cabo Blanco, que es parte del ecosistema humedal del río Cruces, que es donde también estamos empezando. O sea, el humedal en el santuario es mucho más grande que Cabo Blanco, pero aquí estamos en una indagación inicial y nos gustaría después, por supuesto, continuar haciendo este mismo acercamiento en las otras localidades. Y también dentro del trabajo estábamos intentando proponer algún esquema, algún modelo que nos permita comprender cómo este crecimiento periurbano se ha realizado a partir de la producción de nuevas naturalezas. Y cuando nos referimos a nuevas naturalezas, tiene que ver un poco con lo que mencionaba al principio. Ya no es solo la naturaleza prístina, intocable, la que se vende como un atractivo, sino una naturaleza que ofrece todos los servicios y la comodidad del modo de vida urbano, pero en el periurbano. Con respecto a algunas ideas que tienen que ver con un poco con el marco conceptual y teórico del trabajo, mencionar algunas cosas muy, muy simples que el espacio propiamente tal en la geografía es un espacio que se produce, y el espacio se produce a partir de las relaciones que generan, por ejemplo, el sistema capitalista, en este caso neoliberal, y las condicionantes que provoca el neoliberalismo en el negocio inmobiliario. Es decir, de qué manera la apertura del mercado del suelo ha generado un negocio y otros nichos a partir del suelo rural, que sabemos tiene menos valor, menos plusvalía que el suelo urbano, y cómo esos nichos se van transformando entonces en lugares donde se puede acumular capital. Cómo el crecimiento periurbano, ya lo expliqué un poco antes, ha ido ocurriendo, y cómo esta franja permeable y un poco como una buffer entre lo urbano, lo rural, va a ir avanzando y va a transformar esto como en una zona híbrida. ¿De qué manera esto va a conllevar a transformaciones territoriales que tienen que ver desde aspectos materiales muy claros como y más evidentes, como los cambios en el valor del precio del suelo,
a otras transformaciones que las podemos analizar, y aquí es lo que más desafiante considero de este trabajo, cómo vamos a hacer ese vínculo con respecto a la memoria biocultural, es decir, cómo los nuevos habitantes de estos espacios periurbanos que vienen con una idea de un imaginario verde, de una reconexión con la naturaleza, van también a modificar el espacio rural y lo van a urbanizar con sus prácticas cotidianas. O sea, estamos hablando de gente que tiene interés por vivir en el campo, pero seguir manteniendo en el fondo su modo de vida urbano conectado a Internet y dentro de un mundo que es global. Y nuevamente mirar este ejercicio a partir de la memoria y de qué efectos socioecológicos podemos ir encontrando, que eso es algo que vamos a poder descubrir en el desarrollo de estos 2 proyectos que estamos iniciando gracias al patrocinio del CEU. Entonces, con esas ideas, comentarles un poco cómo hemos ido trabajando. Ahora voy a darle el paso a Matías para que vaya él explicando lo que ha sido este trabajo en el último año y medio. Sí. ¿Ya? ¿Se escucha todo bien? Ya. Bueno, metodológicamente este trabajo se organizó, el primer objetivo específico es la identificación y la descripción de los actores y procesos que promueven el negocio inmobiliario en las zonas periurbanas de la ciudad de Valdivia. Esto se realizó a través de entrevistas semiestructuradas y de un análisis de contenido temático. Las entrevistas se dividieron en 3 ejes principales: crecimiento urbano y periurbano, visión del periurbano y agentes del crecimiento de la ciudad. A través de esto y de la teoría fundamentada, pudimos dividir en 4 categorías de análisis. La primera de ellas es actores, instrumentos y roles. La segunda es naturaleza a la venta. La tercera corresponde a motivos para habitar el periurbano. Y la cuarta, crecimiento y expansión de la ciudad. Esto tiene como resultado un mapa de actores, instrumentos y roles, y además imágenes de análisis de frecuencia que nos permiten entender un poco mejor quiénes son los que están a cargo finalmente del crecimiento del periurbano en el mundo inmobiliario. El segundo objetivo, determinar qué elementos naturales humanos favorecen el crecimiento de sectores periurbanos. Como dijo ya Carla, integramos también Quitacalzón y Toro Valle Estancilla para tener esta mirada más amplia de lo que está sucediendo en esta región humedal, más que humedal estricto en este sentido. Esto se realizó a través de una observación no participante, análisis de discurso publicitario, fotointerpretación y análisis espacial. La observación no participante correspondió principalmente a jornadas de terreno, en donde se pudo completar la libreta de terreno, donde siempre uno va registrando manualmente y a través de fotografías lo que ocurre en el lugar. También a través del análisis de discurso publicitario se pudo evidenciar cuáles son las categorías que ofrecen los agentes inmobiliarios a través de la publicidad. Y a través de la fotointerpretación y el análisis espacial se pudo realizar y que está más abajo, el mapa de valores de suelo UF. Y esto está referido más que nada a la misma publicidad de los actores inmobiliarios en la web, en donde hay anexada una ubicación en específico. A través de un método de interpolación y DW, esto genera cartografías que nos muestran cómo es la evolución espacial del precio del suelo a través de la interpretación, la interpolación, de QGIS. Y esto, como señalaba, tiene como resultado fotografías, cartografías de usos de suelo y precios de suelo principalmente. En el tercer objetivo específico, que es proponer un modelo que permita comprender la manera en que las zonas periurbanas de Valdivia se expanden a partir de la producción de nuevas naturalezas. Esto se realizó también a través de un análisis de contenido, de prensa principalmente, entre los años 2010 y 2020, y de ahí se analizaron 3 categorías principales que guardaban relación con los conceptos de humedal, periurbano y crecimiento urbano. Y finalmente, a través de la fotointerpretación y entrevistas semiestructuradas, se pudo evidenciar cuáles son los cambios más importantes analizados en el territorio que circunscribe al humedal, y las entrevistas semiestructuradas también guardan relación con la del objetivo 1. Y esto nos permite llegar al Corema, que es básicamente un modelo gráfico que representa distintas relaciones espaciales a través de distintas simbologías y flujos. La siguiente, por favor.
Bueno, con respecto a este primer objetivo específico, el cual corresponde a identificar y describir roles y procesos que promueven el negocio inmobiliario en las zonas periurbanas de Valdivia, se explica de mejor forma en la siguiente lámina, por favor. Esta primera categoría que sale del primer objetivo específico guarda relación con los actores, instrumentos y roles obtenidos a través de las entrevistas semiestructuradas realizadas a los actores públicos, privados, residentes y organizaciones público-privadas. En este sentido, las categorías que resaltaron en las palabras que nos realizaron los informantes clave, podemos destacar al municipio, actores públicos, económicos, el rol de la planificación y también el rol económico que hay detrás de los agentes inmobiliarios que guardan mucha relación con ser un actor muy importante en el crecimiento de la ciudad. Eso se puede evidenciar en las siguientes citas. Por favor. Comillas, se está dando el libre albedrío de cada uno nomás, el que puede, puede. O sea, si yo tengo poder económico, puedo comprar un sitio y parcelarlo. Bien por mí, tengo que cumplir con la normativa básica y antigua, que ya depende del gobierno comunal, o sea, el municipio, que hoy en día tiene poca planificación sobre el mismo sector. Y el privado, que también compra terreno, algunos especulando, otros para inversiones locales de sus empresas. Ahí yo creo que ellos son un poco los responsables. Bueno, de acuerdo a lo que señala este informante del sector público, da cuenta de que finalmente el municipio y los actores del mundo público tienen una gran influencia dentro del desarrollo inmobiliario dentro del sector del periurbano valdiviano, y también el sector privado a través de los inmobiliarios tiene mucha influencia y guardan una relación muy contradictoria de repente, ya que choca mucho el tema de la planificación territorial, vista desde una perspectiva de que de repente el mundo público no aborda ciertas áreas, por ejemplo como las periurbanas, y ahí se generan ciertos roces porque le dan espacio finalmente a los actores inmobiliarios para que ellos puedan desarrollar sus proyectos cercanos a la ciudad, cercanos a lugares de alto valor ecológico como el humedal del río Cruces, por ejemplo. Y esto genera sin duda una serie como de implicancias a nivel de la planificación que es necesario abordar. La cita siguiente también habla un poco de lo mismo, de tener esa capacidad de normar de forma indicativa vinculante los espacios. Y no solamente el espacio urbano, sino que esto se extienda también a los espacios rurales y periurbanos que finalmente también se ven afectados por el crecimiento de la ciudad. Más allá del límite formal del plan regulador que veremos a continuación. Por favor. Bien, como se señaló anteriormente, hay un rol muy importante del plan regulador comunal y los instrumentos en general. Los sectores que nosotros estamos estudiando en esta investigación, en el límite antiguo, o sea, aún vigente, pero que está en modificación, no están incorporados, solamente una parte del sector de Toro Valle Estancilla, y nada, pues el sector de Cabo Blanco y Quitagalzón quedan totalmente fuera dentro, o sea, de este límite urbano, perdón. Pero también siguen teniendo estas dinámicas, como se observaba anteriormente, siguen teniendo esta dinámica de crecimiento de loteos y parcelaciones que guardan mucha relación con la urbanidad y que no están fuera de esto, no está ajeno. Siguiente, por favor. Bueno, con respecto a la segunda categoría, la cual corresponde a motivos para evitar el periurbano, los informantes realizaron una serie de apreciaciones que guardan mucha relación con los conceptos de naturaleza, espacio, tranquilidad, y personalmente me llama mucho la atención el tema del borde, ya que en las entrevistas el tema del borde siempre estuvo relacionado como a vivir al borde del río, al borde del humedal. Eso genera cierta... como que a la gente le gusta vivir cerca de estos espacios debido a que le otorgan tranquilidad, le otorgan el espacio que no tienen en la ciudad y otorgan otros estilos de vida. Finalmente, a través de estas citas se puede más o menos como comprender un poco lo que estaba mencionando anteriormente. Y, por ejemplo, en esta cita de una residente, dice, abro comillas, cuando tuve que elegir dónde vivir, yo dije, yo quiero espacio, yo quiero verde. Estuvimos viendo casas con mi marido acá en Valdivia y las casas son caras, chicas para el precio que tienen, con la comodidad que te entregan las llaves y tú solo llegas a vivir. Una cosa por otra.
un espacio reducido, carísimo, muy caro. Entonces dijimos no. Vimos parcelas, estuvimos viendo en Cabo Blanco, Quitacalzón, pero elegimos esta, en Quitacalzón. Está súper cerca de la ciudad y todo. Aquí lo que señala esta entrevistada es que llama mucho la atención lo verde, le trae mucha paz, le da tranquilidad, y finalmente eso fue una de las principales razones por las que escogió el sector periurbano para habitar, debido a que también dentro de la entrevista señalaba que estaba cercana al río y eso le traía mucha paz, tranquilidad, espacio y privacidad. También se corrobora lo anterior con lo señalado en la siguiente cita, en donde se pone el énfasis en que aún viviendo dentro de la naturaleza sigues teniendo acceso a luz, agua, internet, y sigues teniendo esa naturaleza presente todo el tiempo finalmente. Eso principalmente. Siguiente, por favor. La tercera categoría, con respecto al crecimiento y expansión de la ciudad, los informantes señalaron principalmente que este crecimiento ha sido de forma horizontal, es decir, la ciudad no se ha densificado, está teniendo patrones de una suerte de exurbia, en donde la ciudad cada vez se expande más allá de sus límites formales y está generando nuevos centros de urbanidad más pequeños y reducidos, pero en una área mucho mayor. Guarda mucha relación también la temática de los humedales. Es muy interesante de analizar, ya que los informantes señalaron mucho el tema de que hay un conflicto permanente con el tema del humedal en el crecimiento urbano en Valdivia, y que en las zonas periurbanas esto también está teniendo algún efecto. Siguiente, por favor. Como se señala en la siguiente cita, que dice, en relación con un informante de la organización público-privada, existe una constante presión del borde, sobre todo hacia el sector sur. Eso habría que frenarlo porque es uno de los sectores más ricos naturalmente, por los humedales, refiriéndose al humedal de Santo Domingo. Hacia el norte no está creciendo tanto como ciudad, sino como parcelaciones y loteos. Eso es muy importante. Echo de menos una densificación de todo lo que es el borde del polígono urbano propiamente tal. Lo que señala este informante clave son las formas de crecimiento de la ciudad de Valdivia, en donde él reconoce que la ciudad está creciendo de una forma distinta hacia el norte y de otra forma distinta hacia el sur. Esta forma distinta hacia el norte guarda relación, como señala, con los loteos y las parcelaciones, y hacia el sur de una forma un poco más densa a través de viviendas en serie principalmente, o viviendas sociales por otro lado. Y esto también lleva a pensar en las consecuencias negativas que existe en el crecimiento horizontal de la ciudad, que siempre pone en jaque de cierta forma a la naturaleza colindante o que convive con la ciudad. Y eso principalmente. Siguiente, por favor. Con respecto a la naturaleza a la venta, las palabras que surgieron de esta categoría son principalmente naturaleza, obviamente, tranquilidad, condiciones naturales, y también el usufructo que realizan los agentes inmobiliarios cuando ofrecen y venden y publicitan sus proyectos inmobiliarios en las redes principalmente, y a través de ciertos otros tipos de publicidad. Entonces esto fue lo que señalaron en su mayoría los informantes a través de las entrevistas semiestructuradas. Las citas principalmente nos hablan, por ejemplo, la primera de este residente: las inmobiliarias, para poder en el fondo vendernos estos lugares, resaltan mucho el tema de la naturaleza. Nuestro condominio tiene reservas naturales, además tiene un plan de manejo, un reglamento de copropiedad. Ese es un tema que también que lo hace súper atractivo, que limita la densidad de construcción, limita el estilo de construcción, densifica el espacio porque no vas a tener galpones o usos distintos al residencial. El bosque es una característica muy genial, lo limpian y lo entregan habitable. Además, venden harto el tema de las vistas porque contemplas Valdivia, pero no estás en Valdivia. Resaltas el tema de la naturaleza, la tranquilidad del lugar y el estilo de vida en familia. Lo que señala este informante es muy, muy importante, ya que contempla varias categorías de análisis, por así decirlo. Podemos ver que por un lado hay una suerte de privatopia en donde este condominio está generando nuevas como normas sociales, por así decirlo, en donde se especifican el tema de la densidad de construcción o limitar un montón de cosas dentro del condominio, y aparte tienen una reserva privada que tiene un plan de manejo. Entonces eso es súper interesante de analizar.
El otro tema que es importante de analizar es que se hace el vínculo con lo que el residente busca del sector en el que habita, en este caso el periurbano, es el tema de la naturaleza, la tranquilidad y el estilo de vida familiar. En las otras citas hablan un poco de que el inmobiliario te invita a vivir en la tranquilidad y el silencio de la naturaleza. Al final como que el actor inmobiliario se apropia de la naturaleza, la modifica y la vende de modo que a los residentes les agrade mucho más y les sea mucho más llamativo poder llegar a habitar el periurbano. La tercera cita habla un poco de la diferencia y el dinamismo que ha tenido los precios de los predios en el sector, y esto el año 2014 estaban aproximadamente al lado del río a 60 millones y ya el año 2020 está a 200 millones la media hectárea. Entonces en este sentido hay un dinamismo muy claro y que a la vez está generando una nueva oleada de habitar este periurbano en este sector del residente, ya que se está comenzando a construir en los cerros. Entonces esto ya dejó de estar solamente en el plano en torno al río, sino que esto tiende a subir hacia el cerro para buscar vistas y otros nichos de reproducción finalmente de la venta de esta naturaleza. Siguiente, por favor. Bueno, y esto permitió finalmente llegar al mapa de actores, el cual está compuesto en su escala más global por el capitalismo neoliberal, el cual guarda mucha relación con el funcionamiento del Estado, consagrado también en la Constitución Política de 1980. Como sabemos, esta Constitución Política tiene un cargado sello neoliberal y que en el ámbito de la planificación y el mercado de los suelos está en las leyes de suelos de 1979. Aquí, dentro de las escalas más regionales y locales, ocurren varios fenómenos, principalmente entre el PRC, la municipalidad y el MIMBU, que son los organismos encargados como de actualizarlo y de ejecutarlo, y por lo tanto la demora del Plan Regulador Comunal de Valdivia actualmente está generando que actores inmobiliarios ingresen a estos sectores periurbanos que están muy, muy cercanos ya a la ciudad y están generando un montón de modificaciones y transformaciones en el territorio. Finalmente, es importante también señalar que hay un rol podríamos decir, de la globalización y que se enfoca en cómo la gente absorbe estos discursos y finalmente también van queriendo habitar estas formas de capitalismo verde, por así decirlo, que intentan vender las mismas contradicciones que genera el vivir en una ciudad. Eso principalmente. Siguiente, por favor. Con respecto al segundo objetivo, este corresponde a determinar qué elementos naturales y humanos favorecen el crecimiento de los sectores periurbanos de Quitacalzón, Toro Valle Estancilla y Cabo Blanco, e indicar los efectos que provocan. Como se señaló anteriormente, esto también está pensado como para contrastar un poco más los puntos entre los sectores. Bueno, aquí podemos ver principalmente cuáles son las características naturales del sector de Cabo Blanco. Es un sector que se encuentra rodeado, por así decirlo, por el río Cruces y el estero Santa Rosa. Presentan una gran extensión de humedales que lo acompañan por todo el recorrido. Y en realidad está actualmente como habitado como periurbanamente a través de parcelas de agrado, a través de loteos, brujos en algunos casos, y también se puede notar la presencia de bosque nativo. No presenta muchas pendientes del sector, en realidad no es un sector que tenga abruptas diferencias de terreno ni nada. Siguiente, por favor. Bueno, la evolución temporal del sector de Cabo Blanco la analizamos desde el año 2004 al año 2020 a través de imágenes satelitales. A través de los años se ha podido constatar la evolución de la cantidad de viviendas en el sector, que el año 2004 eran de aproximadamente 50. Para el año 2014 ya habían 113 viviendas en el sector. Hay un aumento muy fuerte de viviendas en la zona central del sector, al costado de la ruta que une la ruta hacia San José de la Mariquina con Avenida España y el Camino a las Marías. Y podemos decir que el año 2018, por ejemplo, hay un total de 169 viviendas. Y aquí es muy importante señalar la habilitación del puente Caucau, ya que aquí se intensifica el uso de ocupación de los terrenos en la zona central del área de estudio,
y se comienza a parcelar el sector sur. El año 2020 ya tenemos las 215 viviendas actualmente, aumenta nuevamente la ocupación en el sector central y nos hemos dado cuenta de que hay muchos terrenos como subdivididos en esta zona. Entonces, se ha visto este sector muy dinámico en el último tiempo a través de la habilitación de las rutas, por ejemplo, y los puentes Caucao. La siguiente, por favor. Bueno, en las imágenes podemos ver los elementos estructurantes del paisaje en los sectores de Torobayo y en los sectores de Quitacalzón. Son sectores que están rodeados por grandes ríos, por extensiones boscosas súper extendidas o muy densas, por así decirlo. Los sectores planos se presentan en Quitacalzón junto al río y posteriormente hay una pendiente muy abrupta que corresponde a los cerros de la cordillera de la costa, en donde últimamente se están desarrollando los proyectos inmobiliarios. Y con respecto a Torobayo, este se encuentra rodeado por el río Cruces y por el río Valdivia y presenta una superficie plana en contorno a la ruta que va hacia Niebla y en pendiente hacia la ruta que va hacia el Parque Oncor. Siguiente, por favor. Bueno, la evolución temporal del sector de Quitacalzón también nos da ciertas luces de cómo se ha ido desarrollando este fenómeno de periurbanización. Al año 2004 existían de 5 a 6 viviendas a través de la fotointerpretación que podemos revisar. Después, el año 2010, ya se comienzan a ver las primeras como pistas de movimientos de tierra y de parcelaciones. De hecho, es muy reconocible la media hectárea que hay en cada uno de estos predios y polígonos. Y para el año 2014 ya se empieza a visualizar el paulatino poblamiento de este sector en el plano que va junto al río. Y en el año 2020 ya podemos ver que hay un fuerte aumento de las viviendas. Sí, de las viviendas, sí, y eso principalmente. En cuanto a la evolución temporal del sector de Torobayo, también es importante señalar que este sector se habilita habilita su construcción como de forma como periurbana posterior a 1987 y la década de los 2000. Hay un periodo en el que empiezan a construirse los primeros condominios en Valdivia, cerrados, y Torobayo es el lugar donde ocurre este fenómeno, principalmente. Pero igual se han ido desarrollando muchos proyectos como de parcelaciones en los sectores altos, por ejemplo, últimamente, y ha sido un sector que ha aumentado en una gran cantidad su población en el último tiempo. Siguiente, por favor. Bueno, con respecto a las viviendas de los sectores estudiados, estas presentan una gran superficie, amplios ventanales, presentan también grandes superficies boscosas alrededor, presentan cercos vivos en su mayoría y también presentan diferencias de acuerdo a los sectores estudiados. El sector de Torobayo Estancilla también está muy habitado a través de lo que es departamento en la parte urbana, y en la parte periurbana está empezando a ser habitado, como mencioné anteriormente, a través de las de las parcelaciones y loteos. Y estas también se dan en formas de condominios cerrados, por así decirlo, entre que los vecinos tienen un camino propio, pero está cerrado al paso de público, o sea, no cualquiera puede llegar y entrar. Esto se repite en realidad también en el sector de Quitacalzón y de cierta forma se ha ido llevando a cabo también en Cabo Blanco. Siguiente. Bueno, y es importante señalar también la construcción de rutas y puentes como elementos muy importantes a la hora de consolidar la periurbanización en estos sectores. Vemos cómo la ruta en Cabo Blanco, que une a Las Marías con Avenida España, como mencioné, fue un factor preponderante a la hora de que exista un aumento entre las parcelaciones y el habitar de Cabo Blanco. Y principalmente esto está presente también en el sector de Quitacalzón y de Torobayo Estancilla a través de la construcción de los puentes Cruces y Santa Elvira, en cada uno de ellos respectivamente. Entonces esto da cuenta como de la disposición de estos elementos en el territorio y cómo finalmente estructuran el paulatino poblamiento del periurbano, y que finalmente a través de esto se han ido desarrollando no solamente actividades de residencia, sino también actividades como el turismo. En Cabo Blanco, por ejemplo, ha aumentado mucho el tema de las cabañas, que
son distintas a las cabañas obviamente de la ciudad, donde la gente va a arrendar por un par de días perdón, por un mes, pero en estos sectores periurbanos y rurales es importante señalar que buscan la tranquilidad y la paz y alejarse un poco del ruido de la ciudad finalmente. Siguiente, por favor. Bueno, el rol de la publicidad dentro de los sectores estudiados es muy potente. La publicidad asociada al mercado inmobiliario dentro del fenómeno de producción del espacio es una clave importante para esclarecer los mecanismos y discursos utilizados por los agentes y gestores inmobiliarios. Por ello es necesario analizar la forma en que estas ideas sobre la naturaleza son mercantilizadas y transformadas. Por ejemplo, en el proyecto que está a la derecha, es el proyecto de Mañeos de Quitacalzón, y en él se puede observar cómo promocionan la ciudad de Valdivia a través de las vistas espectaculares de cierta forma que se ven en la fotografía. También en el afiche resaltan mucho el tema de espectacular vista a Valdivia y sus ríos. Este proyecto está emplazado a 15 minutos del centro de la ciudad, todo un tema relacionado como que está cerca de Valdivia finalmente y que tienes todas las comodidades de vivir inserto en la naturaleza. En el proyecto Mañeos de Quitacalzón hay espacios ideales para el trekking y para realizar otro tipo de actividades al aire libre, pero habitando esta misma naturaleza que también guarda esta suerte como de privatopia o de utopía verde finalmente que se inserta en el discurso inmobiliario. Esto también se puede ver en los sectores de Torobayo, en donde se le da mucho énfasis al terreno con vista al río y con orilla de río, y que automáticamente suben mucho sus precios por tener estas categorías, o sea, perdón, claro, esta categoría de precio, esta categoría natural, y eso principalmente. Por favor, la siguiente. En Cabo Blanco ocurre algo similar, pero con ciertas diferencias. Es necesario decir que en los sectores ribereños de Cabo Blanco existe una publicidad obviamente asociada a todo lo que es vivir en contacto con el humedal y con el río, también con el estero Santa Rosa, pero la cantidad de avisos publicitarios que hay en la web hablan como de que este fenómeno que se desarrolló con posterioridad a la construcción, a la habilitación de la ruta que une Las Marías con Avenida España, proliferó mucho el tema de los loteos brujos en el sector central. Entonces estamos hablando de dos fenómenos bien particulares en una zona de estudio. Entonces vemos, por ejemplo, cómo venden la naturaleza en el afiche de abajo, y en contraste de lo que pasa arriba, en donde te venden finalmente el espacio y lo que es vivir finalmente en Cabo Blanco a través de los loteos brujos. Entonces vemos cómo hay terrenos muy, muy caros que tienen apenas 900 metros cuadrados de extensión y que están muy fuera de la legalidad, hablando de la ley de predios rústicos. Siguiente, por favor. Bueno, lo realizado también a través de los valores de suelo en UF por metro cuadrado a través de los métodos de interpolación. Hablan de que en Quitacalzón los precios están elevados siempre cerca del río. Esto guarda mucha relación también con lo mencionado en los afiches publicitarios. Claro, también están junto a la ruta los terrenos más caros, tienes toda la comodidad de poder estar en tu casa, inserto en la naturaleza, pero conectarte a la ruta inmediatamente e ir a la ciudad cuando tengas que hacerlo y tener todas las comodidades posibles. Y también en el mapa se puede revisar las nuevas formas de habitar el periurbano en Quitacalzón, debido a que se observan en las manchas más azules los precios más bajos, que son las categorías nuevas que se están realizando en el habitar en el cerro y en la altura con las vistas panorámicas. Probablemente esto vaya a tener un repunte más adelante en el tema de los precios y vaya encareciéndose cada vez más. El terreno más caro que encontramos en Quitacalzón está aproximadamente a 960 millones de pesos, como dato. En cuanto a los valores de suelo, el metro cuadrado en el sector de Torobayo Estancilla, sigue un poco más o menos la dinámica que ocurría en Quitacalzón. Hay un fuerte factor asociado a carretera y río, en la conjunción de la ruta que va hacia Niebla, el Puente Cruces y el camino a Torobayo, a Ancol. También hay una fuerte mediatización de lo que es la vista hacia Valdivia, el tema de estar cerca del río, del humedal, y esto se expresa con el terreno más caro que encontré en
en Torobayo, perdón, a 2.500 millones de pesos. Y con respecto finalmente al sector de Cabo Blanco, este sector, como les mencioné, presentaba dos categorías bien distintas. Los precios más caros están en torno a la ruta, como les mencionaba, a los loteos brujos, entonces se entiende más o menos por qué los valores son tan altos, porque finalmente hay una mayor concentración de viviendas en un menor espacio y finalmente el metro cuadrado es más caro porque lo venden también a valores medianos. En cuanto a lo que ocurre en el sector ribereño, podemos darnos cuenta de que las divisiones de terreno no son tantas. Hay grandes propietarios de esas zonas que interpreto que aún no han querido como quizás vender sus terrenos, quizás pueden estar especulando, pero hay una relación ahí entre una gran cantidad de terreno y casas con todas las comodidades que también hemos encontrado en la publicidad, pero no se expresa en esta diferencia de UF por metro cuadrado, sino hay casas también muy caras, pueden llegar hasta los 400 millones de pesos, pero específicamente no están en la zona roja, por así decirlo. Y también podemos notar que hay un gran terreno en la zona norte que está frenando de cierta manera todo este tema de periurbanización y de parcelaciones, loteos, brujos, todo esto. Ese terreno corresponde a la Universidad Austral, a un terreno de la Universidad Austral. Siguiente, por favor. Bueno, con respecto al tercer objetivo, este es proponer un modelo que permita comprender la manera en que las zonas periurbanas de Valdivia se expanden a partir de la producción de nuevas naturalezas. La siguiente, por fin. Entender más o menos cómo se expanden estas zonas periurbanas a partir de la producción de las nuevas naturalezas nos lleva a pensar en cuáles son las interpretaciones de los... perdón, ahí no alcanzo a leer, de nuestros entrevistados. Entonces, en este sentido, podemos destacar a este entrevistado del sector público que nos dice que cada vez son más metros de transición hasta Cayumapu por el norte. Todavía hay sectores donde se está construyendo. Entre Valdivia y Niebla tienes toda esa ruta básicamente ya poblada por ambos lados, pero también tienen los mismos problemas agua potable, alcantarillado. El municipio entrega permisos de edificación y factibilidades a los privados. Esto es un sector que ha ido creciendo sin normativa y sin planificación alguna. Bueno, y también en los últimos años, como se señala en la otra cita, se ha visto crecer sectores como Quitacalzón, que es un sector que prácticamente en el río está al lado, inmediatamente se está dando una dinámica súper interesante, lo que estamos viendo hoy día en Santo Domingo, hacia la salida sur de Valdivia con la venta de parcelaciones. Una urbanización espontánea fuera de norma. El municipio nunca ha actuado con rigidez al respecto de lo que está pasando con las viviendas ahí. Bueno, principalmente podemos ver cómo se expande cada vez más esta forma de pensar la periurbanización y no solamente centrarla en estos sectores que estamos estudiando también nosotros, sino que surgen también otros sectores como Cayumapu por el norte o lo que está pasando actualmente en Niebla con el tema de las inmobiliarias. Es muy importante lo que señalan nuestros entrevistados e informantes por el tema de las implicancias que tiene finalmente este crecimiento periurbano en los ecosistemas humedales o en otro tipo de ecosistemas, por ejemplo el bosque nativo. Siguiente, por favor. Como podemos ver en las imágenes satelitales analizadas, en Santo Domingo arriba se aprecia cómo se ha ampliado este fenómeno de periurbanización a través de loteos brujos también y del relleno de humedales. También estamos muy pendientes de lo que está pasando en Angachilla a través del relleno de humedales que hasta ahora está generando polémica y también lo que está pasando el tema de Torobayo, que está muy poco desarrollado y muy poco conocido públicamente, pero también se están realizando ciertas canalizaciones en el sector de Torobayo, al sur del Liceo San Luis de Alba, y también un poco hablar de la urbanidad extendida, de cómo se ven las imágenes satelitales de Cayumapu, y de cómo ha estado creciendo finalmente el periurbano valdiviano. Siguiente, por favor. Bueno, de acuerdo a todo lo que señalé anteriormente, se puede decir que este crecimiento periurbano tiene elementos facilitadores que son la conectividad de la infraestructura y el paisaje natural. Pero también este crecimiento periurbano está relacionado con la estructura urbana a partir de los puntos de interés y las zonas de conflicto. A partir de esto, realizamos el corema que se presenta a continuación y que tiene diferentes categorías de análisis. Por ejemplo, se puede revisar en la categoría principal de la estructura urbana
La diferenciación por clases sociales que existe en Valdivia, en donde los sectores morados corresponden a las clases medias bajas y bajas, y los sectores naranjos a la clase media. También el color burteo indica la vivienda social, el amarillo pálido, los sectores consolidados medios, y también los nuevos sectores, por ejemplo, en el celeste de clase alta y media alta. En el Corema también podemos revisar cuáles son los puntos de interés en torno al periurbano valdiviano, y surgen aquí algunos relacionados con los temas del relleno, por ejemplo en Santo Domingo, en Angachilla y en Texas Sur, y también algunos que están relacionados con la temática de interés inmobiliario por la naturaleza, principalmente en Cabo Blanco, en Quitacalzón y en el sector de Toro Valle Estancilla. También es posible revisar la expansión de la vivienda social que se está dando en el sector de Guacamayo, y también podemos revisar las direcciones y flujos flujo e intensidad del crecimiento que se representa a través de las flechas. Las flechas rojas indican una fuerte expansión, una fuerte intensidad. Esto se da principalmente hacia la zona de la costa de Valdivia se niebla, y también en el sector sur de la ciudad. Esto lo podemos ver en Santo Domingo y Loma. Y con respecto a los flujos medios, estos se pueden revisar hacia el sector norte de la ciudad, hacia Quitacalzón principalmente, hacia el sector del Rebellín, donde revisamos las noticias principalmente al inicio de esta presentación, que fueron frenados, menos mal. Y también hacia el sector sur de Valdivia, hacia el sector de Angachilla y de Payao principalmente. Los flujos débiles están relacionados con Cabo Blanco, son débiles pero están en un constante crecimiento, por así decirlo, paulatino, pero está, y también hacia Oncol y hacia la costa de Valdivia. Bueno, y finalmente, ¿qué permite comprender este corema? Este corema finalmente permite comprender cómo este proceso de periurbanización ha influido fuertemente en su entorno natural principalmente, y cuál va a ser de aquí en adelante la relación y el enfoque que le vamos a dar a estos territorios ribereños y de humedales principalmente, frente a esta problemática inmobiliaria que muchas veces intenta mediatizar esta misma naturaleza, incorporarla dentro de sus ganancias, pero a través de qué costo. Hay muchos costos ambientales asociados y hay muchos aspectos socioecológicos que es importante abordar desde aquí. Eso. Gracias, Matías. Bueno, para ir un poco cerrando la presentación, contarles lo que estamos ahora. Nos hemos dado cuenta a partir del estudio del caso de Cabo Blanco en el humedal del río Cruces y de los otros sectores periurbanos, que hay distintos y diferentes estados de avance en el desarrollo del fenómeno periurbano en el humedal, y que hay, y bueno, y dentro de las fuerzas que interactúan para poder hacer visible este negocio inmobiliario, es innegable que la incorporación de la naturaleza modificada, de la naturaleza transformada, es un activo más dentro del proyecto modernizador urbano. O sea, las ciudades ya alcanzaron un límite que están buscando nuevas áreas de expansión, y eso nos lleva también a pensar de qué manera este crecimiento periurbano es un motor de cambio socioecológico. Normalmente hemos visto que la visión de la economía política y de los servicios ecosistémicos ha sido la que ha predominado en el avance de la comprensión de estas dimensiones, de estas dos dimensiones, sociales y humanas. Pero, y en ese sentido, lo que queremos abordar ahora es una alternativa, que es a través del rescate de la memoria biocultural. ¿Y cómo pensamos hacer eso? Lo pensamos a partir de las tensiones que va a generar la llegada de nuevos habitantes, y por tanto de nuevos saberes y otras prácticas de habitar el espacio periurbano, que también nos podrían llevar a pensar que pueden existir en el futuro nuevas memorias. Cómo la memoria biocultural se va a ver afectada a partir de esta convivencia entre agricultura familiar, que todavía persiste en muchas localidades y caseríos rurales dentro del humedal,
con respecto a estos nuevos habitantes que tienen otra formación, otros intereses, otro capital cultural. Por lo tanto, creemos que hay ahí un potencial transformador que puede ser tanto positivo como también una fuente de nuevas tensiones. Y en ese sentido, el avance y el uso de esta visión y de este entender la transformación periurbana como un motor de cambio del humedal, queremos seguir aplicándolo en las otras localidades rurales que componen la cuenca del humedal del río Cruce. Y estamos pensando, por ejemplo, seguir avanzando hacia las otras localidades. Nosotros estamos aquí abajo, o sea, en la parte sur del Cabo Blanco, en la parte sur del Santuario de la Naturaleza, pero mirar de qué manera esto se está replicando en otros lugares, como Tralcao, como Punucapa mismo, como Kitaki, etcétera. Entonces, ver de qué manera van a estar interactuando estos fenómenos de producción del espacio y del negocio inmobiliario con respecto también a las prácticas culturales locales. Y en ese sentido, abordarlo desde de la memoria biocultural, entendida como el cuerpo de saberes, de prácticas, de creencias, que va a activar el uso y el cuidado de la diversidad cultural. Entonces esto es acumulativo. Si miramos esta gran cantidad de imágenes que tengo acá, nos hacen referencia a los distintos conocimientos que comparten las personas que habitan un lugar común, en este caso, como mencionamos, el humedal mismo, y que van a tener una influencia en el territorio y que van a modificarlo. Por ejemplo, desde la perspectiva más contemporánea, el desarrollo de las actividades agroturísticas que hay en las localidades rurales, como la fiesta de la manzana, la fiesta de la cereza del Tralcao, las muestras culturales de la sidra de Punucapa, el desarrollo de las actividades turísticas, etcétera, de qué manera esos elementos, esos conocimientos, esas prácticas van a verse modificadas por la llegada de estos nuevos habitantes neorurales que llegan a urbanizar sectores de tanto valor ecológico, paisajístico y ambiental como son entonces los ecosistemas y los socioecosistemas humedales como el que hemos presentado ahora. Entonces, en ese contexto, el desafío que tenemos en adelante en los 2 años de proyecto es poder avanzar en esa línea y también poder replicar las metodologías que hemos presentado hoy día para tener un panorama más completo del proceso y su pulso y ritmo que van a marcar intensidades distintas en la cuenca completa del humedal del cruce. Entonces, con eso nos quedamos por ahí. Muchas gracias por escucharnos. Matías, muy, muy interesante, muy completa la investigación también, desde distintas fuentes que le da muy alta calidad, las conclusiones muy contundentes en ese sentido. Entonces voy a aprovechar de moderar esta sección de preguntas, ¿ya? Parto por quizás Santiago Caulén, dice muchas gracias por la charla, tengo una pregunta. ¿Has indagado en las consecuencias futuras que podría generar un cambio de uso de suelo de rural a urbano, producto de estas parcelaciones y urbanización? ¿En qué actividades productivas tradicionales en estos espacios, por ejemplo, la agricultura familiar o la ganadería? Bueno, en lo que hemos visto en otros sectores de Valdivia ya más consolidados, esto, si lo miramos de la dimensión de la práctica tradicional, es una amenaza inminente. O sea, para la agricultura de baja escala, las horticultoras, que están en los sectores, por ejemplo, que ya están casi urbanizados completamente, como Santa Elvira, el sector del Arenal, cada vez es más difícil mantener la agricultura familiar de pequeña escala, entonces mucho más beneficioso para esas familias vender, y el riesgo de urbanizar tanto suelo tiene esa desventaja que es implícitamente perder espacio para el suelo agrícola con todo lo que conlleva. Entonces, creo que de manera muy intuitiva no creo que sea muy distinto en las otras localidades. O sea, es más bien un riesgo. No sé si Matías quiere agregar algo. No, yo creo lo mismo finalmente, que como se señaló también en la entrevista, muchas veces también cuando el plan regulador de 1988 incorporó el sector de Toro Bayo, claro, lo define como urbano, pero finalmente lo que está sucediendo ahora en Toro Bayo
para poner un poco más en contexto con todo el tema del agua potable o el tema de la factibilidad sanitaria, está bien complicado al final. Entonces no es como que si vaya a pasar a ser urbano va a tener todas esas comodidades, por así decirlo, de tener ese acceso a lo sanitario. Entonces igual invito un poco a la reflexión en ese sentido. Ligado con esa pregunta y la respuesta de Matías, en el fondo, ¿qué otros instrumentos normativos, nos pregunta Karina Ruiz, en espacios rurales podrían frenar, controlar la construcción de inmobiliarias en torno a estos humedales? Saludos desde Horno Pirén, que también tiene que estar pensando en algo similar, ¿no? Matías. No sé si yo espero en realidad que muy brevemente que el PROT sea capaz de analizar este tipo de crecimiento y que al final pueda ir normando los usos que se puedan ir realizando en el territorio, pero siempre con mucha participación de las comunidades dentro de lo que son las zonas rurales o urbanas, de los límites en realidad. Entonces yo espero que el PROT, que creo que ya está en proceso de ser normativo, pueda incorporar estas categorías para poder al final incorporar también el tema de la protección del humedal y de las actividades humanas finalmente. Perfecto. No sé si Bueno, también agregar. sí, hay otras figuras que se están usando, la figura de las SOIT. O sea, normalmente para instrumentos como planificación territorial indicativa como tal, no existen, pero sí, como siempre, la legislación permite subterfugios positivos y negativos. Un subterfugio positivo es la implementación de las SOIT, que son las zonas de interés turístico. Que se pueden aplicar a áreas urbanas o rurales y que tienen que en el fondo demostrar que hay algún elemento de interés que hay que conservar o resguardar. Entonces, bajo esa lógica, una zona rural que podría ser, no sé, un paisaje ambiental de ribera, como el que veíamos en las orillas del cruce, podría de alguna manera, si encontramos los suficientes argumentos, incluirse en una figura SOI, por ejemplo. Pero, pero eso, claro, requiere en el fondo, eso es una alternativa, pero lo que debiese ocurrir es avanzar a lo que mencionaba Matías en el PROT, el Plan Regional de Ordenamiento Territorial, que está un poco, que se ralentizó su proceso, y la política y los cambios que van a ocurrir a partir de la aprobación en algún momento de la Política Nacional de Ordenamiento Territorial, que eso también tuvo un avance importante y hace 2 años está, creo que no estoy segura si había una parte que se había aprobado en algunas definiciones ahora el año pasado, pero no sé cómo eso ha seguido avanzando. Pero ahí, claro, habrían como algunos caminos institucionales que te permitirían de alguna manera proteger el modo de vida rural, que en el fondo es a lo que debiese apuntar ese tipo de ordenamiento territorial. Voy a tratar de agrupar algunas preguntas, gracias Carla, para hacer un poco más de reflexión. Un poco retomar este concepto de pibatopia del periurbano, donde la gran pregunta es, ¿son segundas viviendas? ¿Los entrevistados periurbanos se sienten habitantes urbanos o rurales? ¿Cómo ven un poco esa transición y cómo ven eso proyectado hacia el futuro? Viendo quizás también realidades comparadas en otros países, dado la globalidad y del fenómeno de urbanización o perurbanización. Claro, mira, con respecto a lo primero, con respecto a la privatopia, esto se refiere más que nada como a lo que mencionaba de estos condominios cerrados que finalmente tienen sus propios como servicios propios, como por ejemplo el tema de esa reserva privada, o también de estar obviamente cerrados y restringiendo el paso a otras personas que puedan venir de fuera. Entonces se va configurando una privatopia, una ciudad privada finalmente que tiene como restringido este acceso de repente de forma como pública para cualquier persona que pueda ir caminando, pero también tiene estas otras como definiciones que mostré sobre el tema de que tienen estos artefactos, por así decirlo, de tener una reserva privada o tener un reglamento de copropiedad que va configurando otras formas de relación entre los mismos habitantes de ese mismo sector. También los informantes, en su mayoría, yo diría que a través de la interpretación que puedo tener de lo que me dijeron, se sienten habitantes urbanos, pero que buscan esa tranquilidad. Es súper
más o menos tenso empezar a discutir si se sienten más urbanos o rurales, porque finalmente están tratando de escapar de esta urbanidad, pero se van hacia lo rural y lo transforman. Entonces, como que, por un lado, buscan mucho el tema de estar siempre conectados a la ciudad porque dependen de ella a través del trabajo, a través de distintas formas, a través de los servicios, por ejemplo, pero necesitan esa tranquilidad y espacio que no encuentran en la ciudad. Entonces, aquí es súper importante señalar estas contradicciones que genera este mismo fenómeno urbano a través de las fases neoliberales en este momento, en donde las ciudades generan al final sus propias contradicciones y esas mismas contradicciones al final intentan como arreglar el problema con un capitalismo verde que en realidad como que va generando nuevos problemas, un círculo vicioso interminable. Y para unir también quizás una pregunta de Marcelo Cárdenas, si nos puede quizás Carla contestar, ¿tienen antecedentes sobre la dinámica de disponibilidad de agua o de servicios? ¿Hay planes municipales para controlar esas áreas? Bueno, finalmente ese es el mayor problema que trae los loteos brujos y las parcelaciones, porque al existir estas parcelaciones ilegales, menores a media hectárea, no hay una necesidad, no está asegurado la dotación de servicios básicos. Entonces ahí encontramos que no hay suficiente, perdón, espérame un segundo. No te preocupes. Espérame un segundo, cerrar la... Así el teletrabajo, la vida en pandemia. La nueva normalidad, comillas. Ya, estaba diciendo que es un problema importante porque este tipo de loteos brujos no tiene factibilidad de servicio de ningún tipo. Entonces, al no tener ese servicio, va a implicar que en algún momento se tenga que formar, por ejemplo, un comité de agua potable, hay mayor presión por esa demanda y está siendo, ¿cómo explicar? Está siendo sometido a una presión extra por la cantidad de nuevos habitantes y de nueva infraestructura necesaria que no está considerada en el diseño urbanístico del lugar. Pues entonces eso genera un conflicto importante de uso y es lo que está ocurriendo y que se ve con mucha claridad ahora en la costa valdiviana, que está ocurriendo con los proyectos inmobiliarios. Las comunidades denuncian, por ejemplo, que las napas subterráneas se secan porque hay mayor cantidad de pozos. Piensa que cada comunidad podría desarrollar 1 o 2 pozos y con eso va a entrar un poco en una competencia por el recurso. Entonces, es un tema de capacidad de carga que no se considera porque no está normado. Y el otro problema que se genera a partir de eso también tiene que ver con la propiedad de la tierra, porque al no poder tener el rol, porque no cumple el metraje mínimo, al final lo que hacen esos proyectos y esos loteos brujos es venderte y hacer una cesión de derechos, pero no tienes tú la propiedad y no puedes inscribir finalmente en el conservador de bienes raíces el predio. Por lo tanto, ahí hay un conflicto de propiedad que es inminente y al no existir como rol no puedes postular a ninguna cosa y ahí es como se hace como un efecto en cadena con respecto a la dificultad de poder obtener esos servicios básicos. También eso es otra dimensión que hay que tener en cuenta. Súper. Una pregunta metodológica. ¿Qué es el Corema? ¿De dónde viene esa técnica? ¿Qué otras aplicaciones tiene? ¿Nos puedes comentar, Matías? Sí. Bueno, como señalé, el Corema es un modelo, una representación gráfica de las relaciones espaciales. Intenta representar lo que a uno le interesa en este sentido. Es más simple de utilizar cuando uno tiene varias categorías o flujos y fenómenos, como por ejemplo el que estábamos revisando ahora del periurbano y de las categorías que van surgiendo a partir de la relación con el humedal. No sé si la profe Carla quiere agregar algo más. Sí, bueno, el Corema es una técnica de representación muy propia de la geografía humana regional de la escuela francesa, o sea, de cómo poder abstraer los principales elementos a partir de cuando se pensaba un poco en este espacio abstraíble y representable, a partir de flujos, de fricciones, y es bastante útil para poder sistematizar en el fondo distintas fuerzas de cambio que tú puedas modelar. Y en ese sentido, el intentar llegar a un modelo busca un poco establecer
si puedes encontrar algún tipo de patrón común en el desarrollo de algún fenómeno a nivel comparado. Por ejemplo, los coremas o modelos de desarrollo de la ciudad latinoamericana tienen como una forma en especial que uno trata de encontrar los mismos procesos en otras partes. Entonces te permite hacer ese ejercicio un poco de representación de la realidad en una versión más sintética. Claro, no es particularmente o milimétricamente espacialmente explícito, pero sí con una especificación clara de las tendencias y todo. Muy interesante. Claro, Sí, Sí. muy bueno. Quizás una pregunta contingente, como ya para ir cerrando, ya son las 7:22. Agradecemos mucho la sintonía de la charla, ha estado muy interesante. ¿Qué desafíos nos esperan en el proceso de nueva constitución respecto a la planificación en general, ¿cierto? Y particularmente atendiendo a la consideración de la ruralidad en varios aspectos? No sé qué les surge que me pueden comentar. A mí me gustaría señalar que esperaría que en el debate constitucional que se va a abrir en poco tiempo más, esperemos, entre el tema de la categorización de los espacios naturales con alto valor ecológico finalmente. Porque, claro, estamos hablando del ecosistema humedal del río Cruces circunscrito a una legalidad y a una forma particular. Entonces, como estábamos viendo, en general, en la región valdiviana o la región urbana valdiviana, en esta exurbe, están ocurriendo otros procesos también como de importancia para los humedales, como en Santo Domingo. Entonces yo creo que ampliar un poco más esta concepción de los humedales, o sea, perdón, del humedal como del río Cruces, como tan circunscrito a un solo sector, yo creo que de ahí habría que partir como localmente, así como cómo ampliamos finalmente esta red de protección y cómo finalmente nosotros mismos socialmente vamos valorando más también los servicios ecosistémicos de los humedales y nuestra relación misma con la naturaleza. Sí, yo agregaría a eso mismo dos cosas. Uno, ya le he dicho antes, una constitución que vele por los derechos de la naturaleza, creo que sería un primer elemento súper importante a discutir. Y también, por otro lado, cambiar la cultura de la participación ciudadana, porque lo que tenemos ahora es instrumentos de planificación territorial que están, como mostraba en la primera representación de ese mapeo de actores de Matías, el principal actor de crecimiento y desarrollo inmobiliario en Chile ahora, bajo un contexto de negocio inmobiliario, son las inmobiliarias. Las inmobiliarias deciden dónde van, dónde se instalan, qué hacen, y en el fondo van guiando el desarrollo de la ciudad de una manera súper inorgánica, Claro. porque están solamente viendo la producción del espacio a partir de una lógica de acumulación y de acumulación de renta y la incorporación, si miramos vender el paisaje, vender el verde, vender el río, vender todo eso, son elementos inmateriales que benefician al proyecto inmobiliario, pero ¿cómo se beneficia la ciudad de la venta de los proyectos bajo esa lógica? O sea, un pago, no sé, quizás sería ir demasiado lejos, pero quizás, no sé, un pago por servicio ecosistémico paisaje podría ser un evento que se quedara con un impuesto territorial que llegara a la ciudad y que quedara en la ciudad. O sea, si yo te vendo que Valdivia es un lugar verde donde vas a encontrar las mejores vistas, también uno debería pensar ese negocio inmobiliario que hace ese privado debiese de alguna manera quedar recogido en algún formato de impuesto para el desarrollo y el crecimiento de la ciudad, y no necesariamente solamente internalizado en el proyecto del privado. Entonces, en ese sentido, yo esperaría también una constitución que cambiara las lógicas de participación ciudadana, porque ahora sabemos que lo que ocurre a nivel de planificación es súper informativo, te invitan a revisar el plan regulador, la gente no conoce los instrumentos de planificación, salvo cuando tiene algún conflicto. Entonces, yo creo que ahí también parte por una cultura cívica que se desarrolle y una participación vinculante. Yo creo que por ahí esas tres ideas deberían estar presentes. Sí, interesante en realidad, porque yo no recuerdo de mis clases de educación media ni básica haber escuchado de instrumentos de planificación. Bueno, eran otras épocas también, pero con mayor razón ahora. Yo creo que este es un tema de impulsar digamos, la participación ciudadana informada y entender un poco qué implica. Yo estaba pensando en este comentario que hizo Matías de que
te venden las inmobiliarias el trozo de bosque, ¿cierto?, junto a la casa, con el bosque limpio. Entonces eso, habitable. Súper fuerte esa frase. de biodiversidad, o sea, la gente en el manejo rural, limpiar el bosque significa sacar todo, digamos, el sotobosque, todos, digamos, los legados biológicos que le dan funcionalidad a los ecosistemas. Entonces, desde una mirada socioecológica y socioecosistémica, estos procesos de urbanización que están en proceso también, generan una serie de impactos que en realidad estamos todavía recién aprendiendo a percibir, tanto desde lo social como desde lo ecológico. Entonces quizás ahí la memoria biocultural, como para ir cerrando, Carla y Matías, no sé, con una reflexión de cómo la memoria biocultural, entender este cúmulo de conocimientos, creencias y prácticas vinculadas a la naturaleza, nos pueden ayudar a tener un ordenamiento territorial más acorde con la naturaleza y con el buen vivir de las comunidades. O sea, me parece súper clave lo que tú estás diciendo, porque si pensamos, por ejemplo, en lugares donde la crisis ambiental se manifiesta y crisis ambiental que se ve sumada al desconocimiento del valor del bosque, del valor del sotobosque, estoy pensando en el caso de la laguna de Aculeo. O sea, ¿de qué manera nosotros logramos transmitir que ahí hay, que en esas unidades naturales existe un valor que tiene que ser entendido dentro de su contexto? En la laguna Culeo, en el fondo, esa laguna se termina secando no solamente por el cambio climático, se termina secando también por este imaginario de las personas de que las casas de segunda residencia tienen que tener pasto y piscina. Entonces yo creo que ahí en la memoria biocultural debe ser un elemento importante para demostrar que hay otros usos, que no sé, estoy pensando desde cosas que pueden ser desconocidas para las mismas personas que quieren vivir en la naturaleza, qué posibilidades se puede hacer, por ejemplo, de generar bosques comestibles dentro de tus predios, de vincularte de otra manera con la naturaleza que está en esos proyectos. Entonces yo creo que ahí volver un poco y mirar atrás, y llevándolo no a las imágenes que mostrábamos al final, pensar en esas tradiciones que están en el cultivo, por ejemplo, de productos que son típicos de esta zona, la manzana, el chuquín, las cerezas de Tralcao, incorporar eso al diseño de los proyectos de parcelamiento quizás también implica entender qué había ahí antes, que tú no eres el primer habitante que llega a vivir ahí, sino que hay una historia detrás de usos y de tradiciones que tú también, como neorrural, podrías encargarte también de averiguar y de tratar de cultivar. O sea, yo creo que también ahí va un poco por hacerse parte de, y no solamente movilizar esta idea de privatopia, de excluirte porque estás ahí, en ese entorno privilegiado, sino que integrarte a una comunidad. Y ahí creo que el tema de memoria puede ser súper importante. Claro. A mí se me viene este concepto desde la geografía, un geógrafo que me gusta mucho, Stephen Hinckley, que habla de las ideas de naturaleza, ¿cierto? De la naturaleza como un estado independiente que dio origen, digamos, a esta visión de los parques nacionales separados e intocables, ¿cierto? A la naturaleza como una colonia, como una casita en la pradera, ¿cierto? Y la tercera imagen de la naturaleza como una coproducción, o sea, que los seres humanos integrados con los otros seres no humanos coproducimos esa naturaleza, y eso tiene consecuencias claramente que podemos ir viendo en la forma que coproducimos con la naturaleza y los elementos. Sí, estoy súper de acuerdo. Sí, exactamente. Súper interesante, muy informativa la charla, Matías, Carla. Yo quedé muy encantado en particular, ganas de conversar, pero ya son 7:30 de la tarde, el horario familiar obliga. Así que les quiero dar las gracias por esta charla en el microciclo de la memoria biocultural de los humedales, en el ciclo de charlas de la SOSOE. Y quiero invitar a todos los que nos están escuchando, darles las gracias también por las preguntas, invitarlos también para la próxima semana. Tenemos otra charla sobre métodos participativos con Marcela Márquez, que es la última charla del microciclo. Así que, además de nuevamente agradecerle, despedirme, ustedes espero que estén muy bien, que nos cuidemos todos en casa y aguante el teletrabajo, televida familiar. Un abrazo a ambos, Matías, Carla, y nos Muchas vemos. gracias. Gracias, Cristóbal. Gracias a la SOSOET por la invitación, ha sido un gusto.
Muchas gracias. Bueno, damos finalizada entonces la transmisión. Un abrazo, síganos en nuestras redes sociales y esto es Comunicaciones de Sosoet. Hasta luego.